Buenas y lectoras tardes. Espero que te encuentres muy bien. En este mes del amor te quiero compartir uno de los relatos más cautivadores y enriquecedores al que puedes recurrir en estas fechas o en los momentos que tú decidas. Se trata del mito de Psique y Eros. Los mitos surgen por la necesidad del ser humano de dar respuesta a las diversas interrogantes de la vida. Por ejemplo, ¿te has preguntado por qué tu mente o tu alma llega a caer en los brazos de la locura a causa del amor? Pues empecemos con la narración. Se cuenta que en Anatolia vivía un rey que tenía 3 hijas muy hermosas, pero era Psique, la menor, quien destacaba más. Psique significa en griego mariposa y también alma, y hoy en día mente. Y la princesa Psique es la encarnación misma de la mente o el alma humana y de la belleza pura. La fama de su hermosura se extendió por toda la tierra. Muchos hombres acudían para admirarla con rendida adoración y prestarle pleitesía, como si de una inmortal se tratara. Los templos y altares de la diosa Afrodita se empezaron a quedar sin ofrendas y cubiertos de fría ceniza. La diosa no podía aceptar semejante situación, así que urdió un plan de venganza, para lo cual llamó a su hijo Eros, dios del amor, y contra cuyas flechas no existe protección ni en el cielo ni en la tierra. Se lo llevó a la ciudad para mostrarle a Psique, y tras contarle el motivo de su odio y rivalidad, le pidió que usara su poder y provocara que Psique se enamorara locamente de la más vil y despreciable criatura que hubiera en el mundo. Pero Afrodita no contaba con que la deslumbrante belleza de la princesa podría ilusionar al mismísimo dios del amor. Eros se sintió con el corazón traspasado por una de sus flechas y quedó profundamente enamorado. La diosa se marchó pensando que la suerte de Psique estaba echada. Sin embargo, la historia sería otra. Mientras tanto, a Psique la contemplaban y admiraban, pero ningún hombre se le acercaba como pretendiente, por lo que permanecía en casa llorando su soledad, resentida contra su cuerpo y odiando su belleza. El padre comenzó a sospechar que tenía malquerencias con los dioses, por lo que se acercó a consultar al oráculo de Apolo, quien le contestó: en el monte más alto, coloca a tu hija vestida de novia. No esperes a un humano como yerno, sino a un verdugo cruel y alado, un ser ante el que tiembla el mismísimo Zeus. El rey volvió desconsolado a casa para dar cumplimiento al oráculo. Se hicieron las ceremonias nupciales y partió el pueblo triste, acompañando a su princesa hasta la roca señalada en el más alto de los montes. Llegaron por fin a la roca, donde dejaron sola a la joven. Estando Psique muerta de miedo y llorando, se levantó un suave céfiro, que la elevó y la transportó monte abajo, hasta dejarla reclinada sobre una pradera cuajada de césped en flor, donde se quedó dulcemente dormida. Al despertar, lo primero que vio fue un bello bosque con una fuente de agua, y en medio una mansión regia construida con divino artificio. Inmediatamente, Psique se sintió atraída por la riqueza y magnificencia de la construcción y decidió cruzar el umbral. Mientras observaba todo, le abordó una voz sin cuerpo. ¿Por qué estás aturdida ante tantas riquezas? La casa es para ti. Entra sin miedo. Y después de ser engalanada y servida como una reina, Psique se retiró a dormir. Presentía que su marido llegaría al caer la noche, y así fue. Oyó llegar al marido secreto, quien se metió en su cama y la amó apasionadamente. Al amanecer, su amante marido se alejó presuroso,
antes de que Psique pudiera ver su rostro, y es que, con el fin de evitar la ira de su madre, Eros visitaba a Psique por las noches para no ser reconocido y le prohibió cualquier indagación sobre su identidad. Aunque esta presencia limitada no podía satisfacerla plenamente, ella se encontraba feliz y las cosas fueron sucediéndose de esa manera durante un tiempo, hasta que una noche su furtivo amante le dijo: «Mi dulce amor, se acercan terribles peligros de los que tienes que protegerte. Tus hermanas te están buscando para ver si estás viva y pronto llegarán a la roca del monte. Cuando oigas sus lamentos, no respondas, porque me darías un gran disgusto y acarrearías la ruina hacia ti». Psique aceptó, pero al día siguiente no hizo sino llorar y lamentarse de estar en una cárcel de oro, alejada de todo contacto humano. Al llegar la noche y entrar el marido en la cama, la encontró llorosa aún. Después de incansables ruegos, consiguió que él accediera a los deseos de ver a sus hermanas. A la mañana siguiente, la princesa se reencontró con ellas. Después de la bienvenida, les fue mostrando la opulencia del palacio, la cantidad de voces a su servicio, y las obsequió con las más exquisitas atenciones durante su estancia. Las hermanas comenzaron a incubar una gran envidia en sus corazones y no dejaron de interesarse con malsana curiosidad por el dueño de todas aquellas maravillas. Los encuentros entre Psique y su familia se hicieron frecuentes y un día, a insistencia de sus hermanas, Psique confesó que no conocía la identidad de su marido. Movidas por la envidia, persuadieron a su hermana de que era imperativo que descubriese su identidad, ya que solo un monstruo ocultaría las formas de su terrible aspecto ante su propia esposa. Psique se quedó triste por el horror de aquellas sombrías palabras y recordó la insistencia de su esposo de no descubrir su rostro, pero llenándose de desconfianza, decidió faltar a la promesa. Esa noche, tras quedar dormido su esposo, se acercó a él con una lámpara. Al alumbrar la oscuridad del lecho, descubrió al propio Eros, el amor mismo, bello y maravilloso. Se puso a contemplar por largo rato la perfección del divino rostro y el resto del cuerpo, del cual salían unas alas blancas, suaves y tibias. Se abrazó apasionadamente a él, pero la lámpara dejó caer una gota de aceite hirviendo. La quemadura despertó a Eros, que al ver la luz se desembarazó de los abrazos de la esposa, increpándole: «¿Qué has hecho? Solo podíamos ser felices si tú desconocías mi identidad. Ahora todo ha terminado. Sabes quién soy y no puedo permanecer a tu lado». Se separó en silencio y levantó el vuelo hasta perderse en las alturas. Psique, al ver desaparecer a su marido, se lanzó a las aguas de un río cercano con la intención de ahogarse, pero el río, por miedo a Eros, no permitió que se hiciera daño, depositándola en una suave ribera. El dios Pan, viendo el abatimiento de Psique, se acercó y le dijo: «Deduzco que te ves atormentada a causa de un gran amor. Hazme caso, no conciertes cita alguna con la muerte. Abandona el dolor y la tristeza e invoca suplicante a los dioses el perdón y muéstrate sumisa ante ellos». A partir de este momento, las cosas se mueven a otro ámbito. Psique comienza a deambular enloquecida, como le suele suceder a los mortales cuando se pierden al amor. Cuando Afrodita se enteró de la herida de Eros y de cómo éste se encuentra perdidamente enamorado de Psique, su odiada rival, lo increpó encolerizada y lo dejó solo con su tristeza. Mientras tanto,
Psique seguía yendo de un lado a otro, buscando rastros de su amado. Entró a los templos de Hera y Deméter. En ambos le suplicó a las diosas que la ayudaran, pero éstas se negaron a oír sus ruegos y le avisaron que Afrodita, iracunda, había ofrecido recompensa para quien le informara de su paradero, por lo que finalmente decidió dirigirse al encuentro de la diosa. Fue recibida por una de las criadas, Costumbre, quien, insultándola, la llevó a la presencia de Afrodita. Ella la entregó a otras dos criadas, Soledad y Tristeza, para que la martirizaran. Tras estos castigos, la diosa accedió a darle el perdón y regresarle al amor perdido si cumplía con una serie de pruebas. La llevó hasta un granero donde había mezclados una montaña de granos de mijo, centeno y cebada. Luego le ordenó que los separase por clase antes del amanecer, y dándole la espalda, se alejó. Psique, desesperada, apenas pudo separar una pequeña parte de los granos cuando ya se anunciaba el amanecer. Entonces, una hormiga, al darse cuenta de la dificultad del trabajo, se compadeció de la muchacha y, convocando a todas las hormigas de la tierra, les dijo: «Compadezcámonos de esta hermosa joven y ayudémosla a lograr su tarea». Una tras otra se pusieron en movimiento y después de clasificar las semillas, se fueron sin dejar rastro. Al llegar el día apareció Afrodita, quien al ver terminada la tarea, llamó a Psique para encargarle otro trabajo. Debía traerle un vellón de lana caliente, suave e invisible de las ovejas del monte Ados, animales gigantes que mataban con sus cuernos a todo aquel que se les acercase. Y hacia el monte se dirigió Psique, con la intención de arrojarse al río que por sus faldas pasaba, pues no podía soportar la separación del ser que amaba. Al llegar a la orilla, una caña verde le dijo: «No te atrevas a manchar con tu desventurada muerte la limpieza de mis cristalinas aguas, ni se te ocurra acercarte a esas terribles ovejas, porque mientras reciben el calor del sol, suelen ser poseídas por una fiera excitación y atacan a los hombres dándoles muerte con sus cuernos. Cuando se haya aplacado la luz del mediodía y las ovejas estén relajadas, podrás recoger la suave lana que se engancha en el follaje». Así fue como la humilde caña le mostró a Psique el camino de la salvación. Ni siquiera el peligro de esta segunda acción mereció el reconocimiento de Afrodita, quien apenas vio llegar a Psique con el encargo, la envió a su tercera prueba: traerle una vasija llena con agua del manantial que se encuentra en lo alto de una escarpada montaña que da origen a las lagunas Estigias. Empezó a subir la altísima montaña, pero la angustia de aquella alma inocente no pasó desapercibida, porque de repente acudió en su ayuda el ave real del supremo Zeus, el águila, quien le quitó la jarra llenándola con el agua solicitada. Y así fue como Psique consiguió volver una vez más con la tarea cumplida, pero ni así se apaciguó la crueldad de la diosa, quien de inmediato le entregó un cofrecillo de oro, diciéndole que debía ir hasta el reino de la muerte, el Hades, y decirle a Perséfone, diosa del inframundo: «Afrodita te ruega que pongas en este cofre un poco de tu hermosura, pues la que ella tenía se ha marchitado con la fatiga de cuidar a su hijo enfermo». Entonces fue cuando Psique sintió más de cerca su destino fatal, al comprobar que no había forma de cumplir su misión, sino entregándose a la muerte. Sin pensarlo más, se subió a una torre altísima, desde la cual intentó arrojarse, pero la propia torre le habló persuadiéndola de que desistiera de su idea
y explicándole cómo podría llegar directamente al encuentro con la diosa de los infiernos sin tener que suicidarse. Así, instruida por la torre, Psique apaciguó con un pastel de cebada al can Cerbero, perro monstruoso de 3 cabezas con una serpiente en vez de cola, que guarda las puertas del inframundo. Y pagó el óbolo a Caronte, viejo balsero que transporta las almas por el río Aqueronte hacia el reino de la muerte. Finalmente llegó a los pies de Perséfone y le transmitió el mensaje de Afrodita, a lo cual la diosa del Hades accedió gustosa, pero pidió a cambio la voz de Psique. Al salir de los infiernos, se sintió tentada por la curiosidad de abrir la caja y colocarse un poco del divino contenido para gustarle más a su amado. Pero al hacer esto, del cofrecillo salió una amapola, cuyas hojas le produjeron un sueño estigio que la dejó sin sentido sobre el propio camino. Mientras tanto, Eros ya se había recuperado de su herida y al enterarse de los sufrimientos a los que se había sometido Psique por amor, la perdonó y fue a buscarla. La halló dormida y la llevó en sus brazos hasta el Olimpo para presentársela a Zeus y pedir piedad para los dos. Zeus consultó con Afrodita, que ya la había perdonado, y Psique despertó del sueño mortal al mismo tiempo que recuperó la voz, y a través de una copa de ambrosía que Hermes le dio a beber, se le transmitió la inmortalidad. Inmediatamente se celebraron las bodas con presencia de todos los dioses, y la pareja quedó unida yendo a vivir en el Elíseo. Con el paso del tiempo nació una hija a la que llamaron Edoné, la personificación del deseo sexual y la lujuria. En algunas otras versiones se cuenta que la peculiar pareja dio luz a las 3 gracias, es decir, además de Edoné, llamada Voluptas en la mitología romana, también tuvieron a la gracia de la castidad y la gracia de la pulcritud. Tiene lógica, ¿verdad? El mito de Psique y Eros es una preciosa alegoría del camino lleno de obstáculos y grandes lecciones que recorre nuestra alma, Psique, para reencontrarse con el amor, Eros. En él te das cuenta de que el amor puede ser poseído por la belleza y pasión del alma, y de cómo el alma puede caer en los brazos de la locura a causa del amor. A lo largo del relato se muestran las distintas etapas del amor. Se habla de un amor ciego e inmaduro, en donde somos capaces de amar en la oscuridad, como lo hizo la protagonista, viviendo solo de ilusiones y palabras bonitas, sin ver más allá, sin conocer verdaderamente a nuestro compañero. Cuando el alma acepta la verdadera cara del amor, no todo es color de rosa. El relato te habla de una separación en donde ambos protagonistas sufren y evolucionan por separado. Cuando Psique aparentemente pierde a su amor, pues es abandonada por Eros, cae en una profunda pena y desesperación. Incluso aparentemente pierde su belleza y sus ganas de vivir. Solo se dedica a vagar, a sobrevivir, a buscar a ese amor perdido. Entonces, ¿en qué momento se logra transformar? Y aquí viene mi parte favorita. El alma crece y evoluciona solo cuando decide enfrentar eso a lo que tanto teme y empieza a trabajar en su persona. En el mito, Psique tuvo que dejar de esconderse de la diosa Afrodita y encararla con mucha valentía, aunque, como ya lo escuchaste, antes de llegar a hacerlo, primero fue acompañada por la tristeza, la costumbre y la soledad. ¿Te identificas? ¿Te recuerda algo? Me atrevo a decir que la mayoría, si no es que todos, hemos tratado de evitar a toda costa a estas molestas criadas de Afrodita,
Sin embargo, debemos ser conscientes de que ellas también son parte importante de nuestro crecimiento. Regresando al tema de trabajar en nuestra persona, fueron 4 las tareas que Afrodita impone a Psique para que regrese a su amor. Número 1. Separar las semillas de mijo, centeno y cebada. La lección es aprender a separar lo verdadero de lo falso, lo importante de lo que no lo es, pues antes de actuar o tomar cualquier decisión, se debe tener paz y claridad. La tarea número 2 es quitar el vellocino dorado de los carneros salvajes. La lección aprendida es la de observar el panorama completo y esperar antes de intervenir, ser paciente. Esta tarea requiere la fuerza del ánimus, es decir, de la esencia masculina de Psique. Requiere de voluntad y valentía. Eso fue lo que ella tuvo que poner en práctica. Número 3. Llenar una vasija con aguas del manantial que se encontraba en lo alto de una montaña. Nuevamente hablamos de una proeza difícil, en donde se hace referencia a la necesidad de recurrir al ánimus, la esencia masculina. Psique necesita dejarse ayudar. No se puede actuar sola o solo en todo momento. Psique, el alma, necesita de la ayuda del ánimus, que se manifiesta en el águila. Y por último tenemos la tarea número 4, la más difícil: descender al inframundo para traer un poco de la belleza de Perséfone en un cofre. Bajar al inframundo simboliza un viaje al interior del alma, y en este caso sí que debe hacerlo para recuperar su poder de seducción, su feminidad y belleza. Ella debe sumergirse en su sombra, explorarse, descifrarse, estudiarse, porque es la base para poder avanzar. Al final, ella cae en una nueva tentación, la de abrir el cofre, pero con ayuda de Eros, el amor, logra volver exitosamente de ese viaje. De esta manera vemos que el alma puede vivir un infierno y aún así salir triunfante gracias al amor. No importa cuántas veces se pierda el alma en el camino, siempre estará de regreso al amor, pues el amor nunca olvida al alma, siempre estará cerca de ella para protegerla y sanarla. Es una unión eterna que madura y se expande con esfuerzo y trabajo. ¿Qué te pareció, lector Trotamundos? Gracias por escucharme. Recuerda darle like, suscribirte, compartir o comentar, porque espero que la literatura y los viajes nos sigan uniendo, guiándonos y haciéndonos crecer. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.